Bueno, vamos a entrar en esta hora entonces a nuestra lección 3 del taller Emuná en la plegaria. Tenemos un título que dice La redención de la plegaria. Y observamos en las hojas que ustedes tienen a la mano, en el cual van a completar de acuerdo a lo que vayamos aquí hablando y leyendo. Primero que todo, en el mensaje que está de Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Sí? Es un mensaje de Jesús, de Yeshua. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice aquí, para que vayamos leyendo, Yeshua enseñó a sus discípulos cómo orar para alcanzar la rectificación y la purificación del alma. Hablamos en la lección pasada la importancia de que el hombre, ¿sí? Cada persona necesita acercarse y buscar al Creador, ¿ya? Es una necesidad que el alma, así como el hombre en la parte física tiene esa necesidad de alimentarse, nutrirse, cada ser humano, cada persona, cada alma en este cuerpo que el Creador nos ha dado, tiene la necesidad de poder ir al Padre, de comunicarse con el Padre, para que el Padre les dé el alimento que solamente puede ayudar a que el alma pueda ser vivificada. Y vemos cómo Yeshua, que es el camino que el Padre restaura, cuando estaba quebrada, estaba rota este acercamiento al Padre, el Padre a través de Yeshua nos lleva nuevamente a acercarnos. Pero lo hermoso, interesante acá, que Yeshua, cuando viene y enseña la importancia de acercarnos al Padre, nos deja también, ¿sí? El diseño, nos deja la forma de cómo nosotros necesitamos acercarnos al Padre, hablar con el Padre. Hay un versículo en la palabra que es muy claro, muy completo, y es la oración que Yeshua hace precisamente al Padre, enseñándole a los discípulos cómo deberían orar, y es lo que conocemos ahora de una manera universal, que es el Padre Nuestro. Pero bueno, vamos a ver lo que Yeshua aquí nos está empezando a permitir entender por qué nosotros, ¿sí?, necesitamos y de qué manera necesitamos acercarnos al Padre. ¿Qué tiene que ver la plegaria en ese proceso para nuestra redención? ¿Sí? Ya que Yeshua nos abrió el camino, quitó todo obstáculo de condenación para acercarnos al Padre. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de poder nosotros reparar, ¿sí?, de rectificar todo aquello que hemos nosotros transgredido, y que a través del acercamiento al Padre y el arrepentimiento verdadero que nosotros tengamos, sincero delante de Dios, reconociendo nuestra separación y reconociendo nuestra búsqueda de esa voluntad propia, apartada de Él, bajo nuestra razón, entendemos que solo en Él podemos nosotros hallar ese camino que nos deja Yeshua, andar, transitar
guiarnos por ese camino que nos deja Yeshua, que son sus mandamientos para poder rectificar. Y dice aquí que cuando oremos, dice que entremos al aposento. Vamos a ver de qué forma nos dice aquí Yeshua que tenemos nosotros que trabajar para poder entrar a obtener esa comunicación con el Padre. Y dice que lo primero que tenemos que hacer es entrar al aposento, o sea, entrar a la habitación o entrar a ese lugar aislado, llegar a esa parte donde tú apartas para estar a solas con Él, aislado solamente con Él, ¿sí? Fuera de todo aquello que el mundo te puede distraer, la televisión, todo lo que en tus pensamientos, con tus problemas, con tus cosas. Dice el Señor que usted y yo tenemos que entrar y dejar todo eso afuera, que es una intimidad con Él, ¿sí? Que en el proceso de esa comunicación vamos de pronto a poder darle Él a conocer, a saber lo que puede ser que nos esté pasando de los problemas, pero ante todo entender que esa comunión es para una intimidad, para una relación, para poder tener ese fortalecimiento, ese alimento que su Espíritu nos da, ¿sí? A través de esa cercanía que nosotros tenemos a Él. Y Él dice ahí que cerrada la puerta, ya, cuando estemos, dice que oremos a Él que está en lo secreto, que está allí, que está en esa intimidad. Esa palabra secreto, cambiémosla por intimidad, que está en esa intimidad esperándote. Y Él dice que ese Padre que está en esa intimidad, ¿sí? De acuerdo a como tú tengas esa intimidad con el Padre, dice aquí en Mateo, dice Yeshua, que el Padre nos va a recompensar en público. ¿Qué significa recompensar en público? Esa relación, esa intimidad que crece entre Él y tú, entre Él y yo, nos va a llevar a que nosotros podamos entender todas las cosas que el Señor necesita que nosotros podamos observar y conocer para que podamos entender por qué estamos viviendo de pronto esa serie de sufrimientos. Y esos sufrimientos puedan ser quitados a través de que en esa relación nosotros podamos, en esa comunión con Él, reconocer aquellas cosas que estamos fallando y que necesitamos arrepentirnos y necesitamos rectificar. Entonces leamos lo que dice aquí. Dice: Yeshua enseñó a sus discípulos cómo orar para alcanzar la rectificación y la purificación del alma. ¿Por qué? La plegaria acerca a cada persona a la perfección del conocimiento de la fe pura. Así como cada persona debe comer a diario para alimentar su cuerpo, de la misma manera se debe entender la necesidad de tener por lo menos una hora de plegaria personal con el Creador del universo cada día. Esto es muy importante porque, así como hablaba hace un momento, que así como el cuerpo necesita alimentarse 3 veces al día, y tenemos nuestro espacio, nuestro tiempo para eso, el alma también necesita hacerlo. El alma necesita tiempo de poderse alimentar de esa presencia, ¿sí? Que el Señor, a través de esa comunión, nos permite recibir de su naturaleza divina, donde esa naturaleza divina empieza a limpiarnos, nos empieza a dar calma, nos empieza a dar tranquilidad y sobre todo nos empieza verdaderamente a ver que ese Dios, ese creador del universo es tan real como tú y como yo, y que en medio de esa relación le vamos a conocer, porque Él va a poner en nosotros ese querer como el hacer en empezar a escudriñar la palabra para conocerlo. Pero lo hermoso e interesante aquí, amado, es que esta relación es lo que te va a permitir a ti y a mí poder tener esa fe pura, esa fe auténtica. El conocerle a Él nos va a llevar a que podamos nosotros verdaderamente creer en Él. ¿Por qué? Porque le hemos conocido. Porque vamos a decir como Job: de oídas te habías oído, pero ahora mis ojos te ven.
esa comunión, esa intimidad, ese tiempo nos lleva a eso. Cuando tú te apartas, te aíslas para estar con Él, te lleva cada día a poder ver esa existencia del reino espiritual muy real, tan esencial en tu vida, que vas a empezar a tener tú ese deseo y esa necesidad de seguir estando delante de Él, porque cuando no está vas a sentir esa hambre, esa sed de Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, es el oxígeno que te da vida a ti y a mí. Entonces, esto nos lleva verdaderamente a creer que el Padre es real, que el Padre nos ama, y cuando lo conocemos a Él sabemos que todo en Él es bueno, que en Él no hay maldad. Así que aprendemos a entender la situación que vivimos, ¿sí? ¿Por qué está sucediendo? Y que si el Padre lo permite, no es para mal, sino para ayudarnos a rectificar, ayudarnos a poder nosotros corregir, y de esa manera el Padre mismo, ¿sí? Quitará ese sufrimiento, nos quitará todo aquello que pueda estar en ese momento interrumpiendo y no nos deja a nosotros ver los milagros o la respuesta de parte de Hashem. Dice también acá, Jesús enseñó a sus discípulos a orar de forma limpia, es decir, sin distracción alguna y sin tener ni un solo pensamiento ajeno. Así lo indican muchas enseñanzas de Él que conoceremos más ampliamente en el estudio. Así es, amado, ese tiempo que tuvo aparte para Él y de aísle con Él, es tratar de buscar de que sea un lugar donde usted realmente no esté distraído ni esté pensando en cosas que puedan en ese momento interrumpir esa relación. Seguimos leyendo, dice, los escritos de las sendas antiguas nos muestran que la primordial rectificación espiritual de los 2000 primeros años consistió en el estudio de la Torá, la ley divina, y la corrección de los dos últimos milenios de las cuales hacemos parte. Nuestra generación depende de la plegaria, ya que fue el camino que Yeshua nuevamente abrió para acercarnos al Padre. Hemos hablado anteriormente, de que hasta el día de hoy ya vamos a estar, como se dice, cerrando ese ciclo de generación de los 6.000 años, pero los 2.000 años primeros, que fue desde Adán, ¿sí? Hasta Moisés, la relación que tenía el padre con los hijos era muy elevada, era una conexión tan real que Abraham, Isaac y todos estos patriarcas anteriores podían hablar con él, sí, frente a frente, a solas con él, escucharle a él. Luego, a través del cautiverio de Egipto, el pueblo pierde esa comunicación, pero el Padre nuevamente, después que los rescata, los saca con mano poderosa de Egipto, nuevamente vuelve a acercarse a Él y nuevamente empieza a buscar cómo llevarlos a Él a que corrijan, ¿sí? El haberse separado de ellos a raíz de que ellos se adaptaron mucho a todas estas costumbres e idolatría, a todas estas costumbres de ideologías, idolatrías que había en Egipto, que los llevaron a ellos a perder esa comunión con el Señor. Cuando el Padre los saca de allí, lo primero que hace es entregarles nuevamente, ¿sí? En el momento que van saliendo de Egipto, en el momento que van a salir de allí de Egipto, lo que el Padre hace a ellos es recordarle un mandamiento que les colocaba a ellos como base para que de ahí en adelante ellos tuvieran en cuenta para poder restaurar esa relación, y les dice que es por eso que ellos necesitan volver nuevamente a guardar el Sabbat, porque el día Sabbat, el día de descanso, es para eso, es el día donde el Padre y
el Hijo se reúnen para poder tener esa comunión, tener esa conversación donde el Padre pueda hablarle, explicarle, enseñarle todas las cosas que Él les deja como instrucciones, como guía, para que el pueblo pueda realmente vivir en esa vida de tranquilidad, en esa vida de santidad que el Creador del universo nos deja a cada uno de nosotros. Y es tan interesante que el Padre ni siquiera les menciona, por ejemplo, el primer mandamiento, que amar a Dios sobre todas las cosas, sino que les dice que el mandamiento en ese momento que ellos tienen que salir en ese momento, empezar a tener inmediatamente para trabajar en ellos, es el de volver a guardar el Sabbat, porque necesitaba que esa comunión se restaurara. Y es allí cuando llegan al monte de Sinaí, y es cuando el Padre entonces todo lo que les había entregado desde el principio a Adán, ¿sí? Y luego a través de los patriarcas, de una manera oral, de una manera personal, y que ellos enseñaban y que se perdió en ese tiempo de Egipto. Entonces el Padre se los entrega a ellos, le entrega todos esos mandamientos nuevamente a través de tablas, ¿sí? Y los reúne a todos y les dice a todos que deben y necesitan esos mandamientos comenzar a aplicarlos en su vida para llevarlos a ellos a rectificar lo que en esa línea del tiempo allí en Egipto perdieron por falta de no estar cerca del Padre. Vemos que Yeshua viene nuevamente 2000 años después de Moisés, a razón de que el pueblo siempre fue terco, fue necio, de no estar en esa comunión con Hashem, con Dios. Y el Padre le dice al mismo Moisés que va a venir un profeta mayor que él para volverles a hablar y volverles a corregir y a enseñarles nuevamente todos estos mandamientos, estos preceptos, porque el pueblo lo iba a olvidar nuevamente. Entonces ahí es donde llega Yeshua, y como el último juez que viene de todos esos jueces que hubieron en el tiempo antiguo, y viene también como profeta y entrega nuevamente la verdadera interpretación de lo que eran los mandamientos que se habían transversado en toda esa línea del tiempo. Y de allí les dice la importancia de que tienen que trabajar y tienen que rectificar para poder verdaderamente vivir. Y les recalca esto que habla en Mateo 6, la importancia de acercarse al Padre, la necesidad de tener esa relación con el Padre, la búsqueda de aislarse, ¿sí?, a solas con el Padre. Vimos en la lección pasada 2 que David es un ejemplo, que cuando estaba en su reinado, en su gobierno, él anhelaba volver a tener esos tiempos como los tenía cuando él estaba en el bosque, cuando él estaba en el campo cuidando las ovejas, porque esa era la relación que él sabía que le permitía tener un acercamiento y una intimidad real con el Padre. Y eso mismo que hizo Jesús, enseñarnos que la importancia de usted y yo apartarnos, amados, no conformarnos con ese momento cuando ya me voy a dormir, porque ya lo tomo como un hábito, lo tomo como un adoctrinaje que me han dado, o lo tomo como un ritual, o hasta peor aún lo hago porque buscando de esa manera que Dios al otro día me bendiga, o porque de pronto tengo temor de que Dios no vaya a estar conmigo, pero lo hago de una manera mecánica, no tengo realmente esa intención de intimidad, de conversación, de estar a solas con Él. Es muy diferente ese tipo de oraciones mecánicas o por búsqueda de conveniencia propia, a realmente usted desear estar a solas con Él. Y eso es lo que nos invita a Yeshua, y eso es algo que usted y yo tenemos que aprovechar
debido a que eso no tenía esa posibilidad antes de que Él reparara ese camino, porque estábamos nosotros totalmente a través de los pecados, no nos permitía acercarnos a Él. Pero Yeshua limpia y nuevamente ordena y sana esa relación para que usted y yo volvamos. Entonces, estos 2000 años que han pasado, amado, han sido 2000 años donde el pueblo se ha olvidado verdaderamente de lo que es el significado del sacrificio que hizo Yeshua para que nosotros volviéramos verdaderamente a una relación con el Padre. Y hemos dejado que esa relación de acercarnos para nosotros poder pedir de Él su misericordia y respuesta para nuestra vida, le hemos dejado a terceras personas. Como ministros hemos de alguna manera nos hemos equivocado tratando de nosotros siempre interceder por el pueblo, y no es que no sea válido, es válido, pero la importancia que tengo como ministro es que yo te enseñe a ti la importancia de que necesitas estar cerca del Señor, y a través de ese acercamiento, esa comunión, vas a conocer qué es lo que el Padre necesita en tu vida, ayudarte y enseñarte a que tengas que rectificar y que tengas que empezar a trabajar para que esos sufrimientos empiecen a desaparecer. Amén. Entonces tenemos que restaurar esto. Estos son los tiempos que dice Hechos 3:20, que en los últimos tiempos va a ser el tiempo de la restauración de todas las cosas, y creo que esto es el principio de lo que el Padre en este tiempo quiere restaurar, que usted y yo volvamos a tener verdaderamente una relación, una comunión con Él, porque solamente esa relación, esa intimidad es la que nos va a ayudar al acercarnos a poder conocerle, y a conocerle poder realmente a entenderle y a creer que el Padre nos ama, y que si el Padre nos ama, todo lo que Él hace es para bien, todo lo que el Padre permite que es para bien, y que hasta cada sufrimiento que vivimos es porque es importante que lo atendamos, porque es una forma como el Padre nos llama para acercarnos a Él, para mostrarnos y direccionarnos, que vayamos a la Torá, que vayamos a la palabra, que vayamos a los mandamientos, para poder allí escudriñar y buscar en qué parte he fallado, que según los mandamientos me indica, me direcciona para yo poder corregir y no desviarme o estar nuevamente apartándome de la voluntad o del consejo del Padre. Y vamos a ver aquí algo que es bien importante para que podamos conocer. La palabra Mashiach, que termina con Mashiach, que lleva H intermedio, A-Z-H, Mashiach, que donde va esa H intermedio, esa palabra en hebreo tiene un término que es orar, ¿sí? Su significado es orar. Entonces, esto es interesante, porque ahora vamos a ver que la palabra Mashiach también, pero sin esa H ahí en intermedio, significa hablar, conversar. Entonces, esto nos está dando a ver en nosotros en dos cosas, y es que el propósito de la Torá, ¿sí? de lo que es los 5 libros del Pentateuco, es el Mashiach, es Yeshua. El fin de la Torá, ¿sí? Es el Mesías, y el Mesías al venir acá era para eso, para restaurar lo que se había perdido, lo que se había quebrado, lo que no nos dejaba acercarnos al Padre. Y es interesante ver que esa palabra Mashiach, ¿sí? En el significado de hebreo significa esto, orar.
y sinache significa hablar. Entonces, esto nos indica a nosotros, nos centra a nosotros de que realmente el propósito del Mashiach, el propósito de Yeshua aquí en la tierra, era acercarnos al Padre, era volver a lo que el Padre había dejado, que eran sus preceptos, sus mandamientos, que hay y están en la Torá, en los 5 libros del Pentateuco, para que usted y yo pudiésemos corregir en nuestra vida, y de esa manera pudiéramos entonces, de esa forma, agradar al Padre, hacer feliz al Padre y ser nosotros sabios, ¿sí?, y prudentes para poder tener una vida realmente feliz, tranquila, plena en esta tierra. Entonces mira lo que dice acá. Mashiach, la palabra hebrea Mesías, refiere al término orar, ya que se escribe igual que la palabra hebrea Mashiach sin H, que significa hablar o conversar. Y si observamos, ese fue el trabajo principal de Yeshua, enseñar a sus discípulos cómo hablar con el Creador para retornar sinceramente a Él. Hay un versículo en Isaías 53:3 que conocemos muy bien, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Sabemos que es el sacrificio que Él hizo, amado, y esto es algo para que usted y yo atendamos. ¿De qué manera usted está honrando el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz para acercarte al Padre? Para que tú pases tiempo con el Padre, para que no te distraigas más con las cosas y la vanidad de este mundo, con el trabajo que a diario te quita tiempo, te lleva a cansancio, a estrés, que finalmente al terminar del día no tienes tiempo para estar con tu Padre, con el amo del universo. Si usted y yo no le damos honra al sacrificio de Yeshua, que fue tan grande y doloroso ese sacrificio por ti y por mí, para que usted y yo volviéramos a acercarnos al Padre en una verdadera relación, estamos de esa manera pisoteando el sacrificio y estamos de alguna otra manera, estamos desechando realmente al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestra vida. No solamente decir creo, no solamente decir yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, sé que Él murió por mí y qué bonito, qué hermoso, sí Él sufrió, pero la situación es, ¿usted qué está haciendo con esa salvación? ¿Usted qué está haciendo con esa redención? Porque redención significa volver, retornar. ¿A dónde? Al Padre. Eso es lo que es la palabra redención, retornar, volver al Padre. ¿Qué estás haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo con esa comunión? Estamos dándole tiempo de esa hora de apartarnos y no dejar que los afanes de este mundo nos canse tanto que nos quita la fuerza para poder estar con Él. Porque cuando usted y yo le damos prioridad a Él y nos importa más estar en esa presencia, más en esa búsqueda para conocerle, para tener intimidad con Él, para hablar con el amo del universo, el que hizo los cielos y la tierra, para que, como dice su palabra, nos cuente, nos haga conocer las cosas ocultas de tesoros que desconocemos. ¿Por qué perdemos nosotros la oportunidad de cuando nos acerquemos a Él podamos tener de Él todo ese conocimiento que nos pueda llevar a Él a que nos muestre que Él es tan real y que si usted y yo aceptamos lo que Él nos dejó, ¿sí?, que fueron esos consejos, para que vivamos allí dentro de esos consejos, nosotros no vamos a tener que temer a nada, nosotros no vamos a tener que estar expuestos a ningún tipo de enfermedad, ni de fracasos, ni de sufrimientos, porque estamos en Él, estamos guardados en Él. No basta solamente decir que crees, no basta solamente hacer una oración, no basta solamente decir yo me bauticé porque bajé a las aguas. Tú y yo tenemos que hacer lo que es más importante, y es restaurar esa relación que el Padre
¿sí? Quiere para que usted y yo podamos tener respuesta a todas las necesidades. Veamos lo que dice aquí. Cuando Yeshua vino como siervo sufriente la primera vez, enseñó a las personas a hablar con el Rey del Universo. Así que háblale al Padre, pídele que se apiade de ti, que te libere de aquellos sufrimientos que te azotan, que te limpie la mente de todas las tonterías que hemos creído al confiar en este mundo y que te ayude a arrepentirte y retornar hacia Él. Esto es una gran verdad. Amado, acerquémonos, hablemos con el Padre. Restauremos esa relación. Reconozcamos delante de Él. Arrepintámonos de estar fuera de Él y dejar que el mundo, las cosas de este mundo, nos tenga tan alejados de Él. Y empieza a ejercitar, a estar tiempo con Él. Cuando tú haces esto, vas a ver milagros en tu vida. Vas a darte cuenta que sanidad va a venir hasta tu cuerpo. Porque cada enfermedad que hay en nuestro cuerpo es el resultado, es la consecuencia, ¿sí? De que tu vida, tu alma ha estado separada de los consejos de lo que el Padre dejó para que usted pudiera ser guiado y llevar una vida conforme a Él. El cuerpo tiene una gran relación y connotación con lo espiritual. El cuerpo humano tiene una total relación y conexión, y lo estamos viendo en los códigos ocultos de Yeshua, en esos talleres. Tiene una total connotación, ¿sí?, con los mandamientos, con las palabras, ¿sí?, que están escritas en hebreo, las mismas palabras, todo lo que está relacionado en el lenguaje que Dios ha dado a su pueblo de Israel está totalmente relacionado con el cuerpo humano. Así que si usted y yo nos acercamos al Padre, no importa el problema que tengamos, la enfermedad que tengamos, no importa lo que el médico te haya dicho acerca de esa enfermedad, yo te digo algo: la mayor sanidad que tú vas a poder tener en seguridad de recibir ese milagro es cuando tú te acerques al Padre y restaures esa relación. Cuando tú le pidas al Padre que te ayude a volver aquello que tu cuerpo, tu mente está totalmente conectado, relacionado con los mandamientos, con su Torá, con su palabra, para que de esa forma tu cuerpo reciba sanidad, para que de esa forma tú puedas ver que pudo llevarte a ese dolor, a ese sufrimiento, a ese problema, y tú arrepentirte. Y esto que te lleva a arrepentimiento va a hacer que en el mundo espiritual comience a corregirse y a dar una respuesta de mitigar los sufrimientos sobre ti, y de que el mismo Dios cancele, anule ese decreto que haya de muerte, de enfermedad sobre ti. Por eso hoy te digo y te invito, habla con el Padre y dale tiempo al Padre, porque de tanto nos afanamos de las cosas de este mundo que nos olvidamos que nada de eso nos podemos llevar, sino al contrario nos puede acortar la vida y nos deja de poder nosotros aprovechar, de pasar más tiempo con el único que realmente nos puede dar nosotros vida, y vida en abundancia, y sobre todo vida para una eternidad. Yeshua lo dijo de algunas maneras cuando le dijo a Marta, cuando estaba afanada, teniendo ahí al Mesías, teniendo ahí a ese profeta, teniendo a ese hombre tan especial. Marta vivía tan afanada de sus cosas que no se dio cuenta de lo que estaba perdiendo, y Yeshua se lo tuvo que decir. Cuando Marta estaba tan
compenetrada con este mundo, que pensó que la que estaba equivocada era su hermana y quiso corregir a su hermana a través del mismo Yeshua, y Yeshua le hizo caer en cuenta que la que estaba equivocada, que la que estaba más hacia los afanes de este mundo, que son pasajeros, era ella, y le hace ver que María estaba tomando y estaba recibiendo la mejor parte, que María, por estar ahí tomando y teniendo ese tiempo con él, María iba a tener mejor vida en esta tierra, el tiempo le iba a alcanzar más, porque el que se dedica al Padre, entonces el Padre se encarga de lo que es nuestro y nos da en el tiempo que nosotros tengamos que hacer, nos da todo lo necesario para que nosotros podamos seguir dándole ese tiempo especial al Padre, al Rey del universo. Amén. Entonces seguimos leyendo acá. Dice, porque el ser humano está inclinado siempre hacia la mala inclinación de este mundo, y debemos pedirle mucho al Creador que nos salve de nuestra prepotencia, orgullo, ya que Yeshua nos enseñó que el hombre no peca al menos que un espíritu de locura penetre en su cerebro. Si nosotros no paramos, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, nunca vamos a poder discernir las cosas que el Padre quiere hablarnos. Usted puede ser el mayor teólogo en estudios de teología, puede usted saberse toda la Biblia, puede usted tener los dones más tremendos y maravillosos, pero he enseñado en nuestros estudios, estamos viendo acerca de Emuná, que nada de esto nos sirve a nosotros si nosotros realmente no trabajamos en el plan de redención que Yeshua nos dejó, y era el poder restaurar esa relación con el Padre, esa comunión con el Padre, para que nos llevase realmente a través de su espíritu a ser convencidos de todo aquello que nuestra alma, nuestro carácter, nuestro comportamiento necesita ser cambiado. Jesús lo dijo también, que muchos al final le van a decir, Señor, pero en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice aquello, y él va a ser alejado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque pasaba más tiempo haciendo todas esas cosas. Pero ¿de qué te sirvió eso, ganar el mundo, si no usaste verdaderamente la restauración, la salvación que te di para que tú pudieses restaurar tu relación con el Padre, para que pudieses corregir todo lo que había dentro de ti que necesita ser transformado? Y por tanto, como no te dedicaste a rectificar lo que había en tu alma, que estaba impuro, que estaba contaminado, que estaba manchado, que era necesario ser lavado, por tanto, de nada te sirvió todo lo demás que hiciste, porque tu alma no fue llevada, no fue forjada a través de el Espíritu, porque nunca tuviste tiempo para que el Padre te ayudara a convencer de lo que estaba pasando dentro de ti. Dice, ejemplo, abre la Biblia y completa el siguiente versículo en Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró con él en el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces tendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Vemos aquí cómo Yeshua en ningún momento está llevando a que este hombre que recibe
este milagro, que es una de las cosas que usted y yo tenemos que trabajar muy bien y que tenemos que observar. Observamos de que si hay algo que Yeshua aquí pudo guardar y pudo cuidar fue su corazón, porque a pesar de que Dios sí le había dado su espíritu para que hiciera todo ese tipo de milagros, Yeshua nunca pasaba por encima de lo que eran las leyes de Dios. Yeshua siempre se guardaba su corazón de no sentirse más que alguno de esos líderes religiosos, ni tampoco de hacer sentir mal a aquellos líderes religiosos de ninguna manera. Yeshua siempre, por eso decía anteriormente en lo que leí, de que hay algo que nosotros nos debemos cuidar mucho, es de que hay un espíritu que forme locura en nuestro cerebro. ¿Cuál locura? ¿Qué tipo de locura? Orgullo, soberbia, arrogancia, altivez. ¿Qué es lo que normalmente les sucede a aquellos hombres ministros cuando tienen dones y cuando empiezan a crecer en estos dones? Muchos de ellos es cuando se sienten que ya no necesitan ni siquiera acercarse al Padre, ni tener tiempo al Padre, ni estar con el que les dio esos dones, sino que se sienten tan autosuficientes que ya no se acercan más a Hashem. Y esto es un hermoso ejemplo que aquí Yeshua nos da a nosotros, de que a pesar de todo lo que Dios le permitía hacer y el espíritu que estaba en él le respaldaba en todo, Yeshua siempre estaba pendiente de ser prudente y de no pasar por encima de las leyes que había allí en ese momento. ¿Y qué lo llevaba a él a mantenerse así, a estar en ese equilibrio? Porque era un hombre, porque era una persona que pasaba tiempo con Hashem, que dedicaba tiempo a Hashem, que no se distraía por más de las cosas que tenía que hacer durante el día, y por muy cansado que terminara de sus caminatas y de todo ese trayecto de lo que él tenía que con el pueblo estar sanando, estar predicando, Yeshua nunca dejó de darle el tiempo que debía y necesitaba con su Padre, porque él sabía que necesitaba ese tiempo con el Padre para que el Padre le ayudara a mantener ese corazón humilde, ese corazón sencillo, reconociendo que solo cerca del Padre y con el Padre era que podía mantener ese cuidado en su alma, en su corazón, y reconociendo que todo lo que pasaba y que todo lo que hacía era y provenía de la voluntad de Dios y no era de él. Esto es un hermoso ejemplo que usted y yo tenemos que trabajar. Hay otro ejemplo en la mujer adúltera que está en Juan capítulo 8 del versículo 9 y 11, y les dejo ahí a ustedes como tarea. Ahí están en esas hojas con espacios para que ustedes llenen, para que ustedes allí puedan escribir qué enseñanza les puede dar a ustedes también en este ejemplo, como Yeshua, ¿sí?, actúa ahí, reacciona allí mediante el guardar y cuidar su corazón, ¿sí?, y no permitir que la situación lo alejara o lo llevara a un comportamiento que no fuera el correcto. Seguimos leyendo. Dice, vemos en la primera historia de Lucas que Yeshua era el único que podía redimir al mundo y purificarlo. Al abrirnos camino para acercarnos al Padre, entendemos bien este concepto que hemos hablado ya anteriormente. Al presentarse como ofrenda aceptada por Dios, podemos acercarnos nuevamente al Padre. Esto es algo poderoso, amado, entender eso, ¿sí? De que Él, a través de esa misma humillación, porque dice que Él fue obediente y obediente hasta muerte de cruz, vemos que Él hace todo esto, ¿sí? Él se humilla y Él se rinde
y él logra mantener ese corazón a ese nivel de humillación, de humildad, de rendición, de obediencia al Padre, porque lo logró, porque alcanzó esta redención a través de que nunca dejó de estar en la presencia del Creador. Entonces ahora usted y yo, que tenemos también ya ese camino restaurado, porque Él, a través de ese sacrificio que Él finalmente en la cruz se dispone, porque eso fue lo otro, Él, antes de llegar al sacrificio, estaba en la presencia de Dios. Su naturaleza humana le decía que no lo hiciera. No sabemos qué pensamientos pasaban por su cabeza, pero Él, ejercitar tanto tiempo con su Padre, toda su vida, y más en ese año de ministerio, que sabía que tenía que cuidar sobre todo su corazón para ser obediente en todo lo del Padre, en ese momento Él oraba y clamaba al Padre que le diera a Él esa fuerza de poder estar sujeto y poder soportar la tribulación que iba a venir, y no volver atrás, y no negar al Padre, y mantenerse en obediencia hasta que el Padre cumpliera todo lo que tenía con Él. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy podamos tener ese acercamiento al Padre, para que usted hoy y yo podamos también ser redimidos a través de esa relación con el Padre, porque Jesús reparó el camino, porque lo que estaba quebrado el Señor lo sanó, porque lo que estaba dividido el Señor lo restauró. Entonces ese camino que está restaurado, amado, ¿por qué usted y yo lo desaprovechamos? ¿Por qué usted y yo le damos más atención a las cosas de este mundo para solucionar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia concupiscencia, en nuestra razón? Hacemos tantas cosas tan vanas en este mundo que nos olvidamos de lo principal. Nos olvidamos de lo que es verdadero, de lo único que a usted y yo nos va a dar salvación en todas las cosas que estemos necesitando ser salvados de esos sufrimientos. No desaproveches lo que Jesús hizo por ti, porque como oíste hace un momento, Él fue el primero que se dispuso a entender que solo la relación con el Padre era lo que lo podía llevar a mantenerse en obediencia, sujeción, y en entender todo lo que tenía que hacer y reconocer lo que a diario Él tenía que vivir y tenía que hacer conforme a lo que el Padre le indicaba y le enseñaba que tenía que actuar, y no conforme a los deseos de su corazón, ni a la búsqueda de lo que de pronto en algún momento él pensaba que era. Siempre buscó la voluntad del Creador. Dice acá, y observamos los evangelios, Yeshua mismo oraba todo el tiempo por toda la humanidad. Además fue él mismo que viajó de lugar a lugar para enseñar a cada persona cómo orar, ya que él estaba abriendo el camino para poder hacerlo. Vemos en Lucas 5:16, otro mensaje que hay abajo, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí nos muestra lo que él mismo enseñó de apartarse, cerrar la puerta, alejarse de todo, la bulla, del bullicio, del reconocimiento, de las ocupaciones, porque él estaba muy ocupado. A él lo perseguía la gente, todo el mundo quería hablar con él, todo el mundo esperaba que Jesús pasara cerca de él para recibir un milagro. Pero Jesús tenía muy claro los tiempos en el cual era para dedicarse a lo que era su oficio, lo que era su ministerio, lo que era su trabajo, como también tenía muy claro cuándo tenía que parar de todas aquellas cosas para volver a la fuente que le daba el poder mantenerse en esa sencillez, en esa obediencia y en ese corazón puro para hacer lo correcto. Amado, usted y yo no podemos hacer nada en este mundo, ¿sí? Y no podemos alcanzar nada en este mundo si primero no le damos prioridad a aquel que nos puede enseñar y nos puede ayudar y nos puede mostrar, nos puede dirigir
¿sí?, el camino de cómo hacer las cosas. Entonces usted y yo tenemos que ver este ejemplo de Yeshua, que habla en Lucas 5, dice que él se apartaba, no importaba lo que tuviera él por hacer. Cuando él sabía que ya tenía que parar para irse a solas con su Señor, con su Padre, él paraba a todos, se les escabullía como se dice, como fuera a todos, no se dejaba convencer por nadie, no se dejaba convencer por el reconocimiento de nadie, no se dejaba deslumbrar por lo que le dijera alguien. Él salía de ese lugar y se iba a apartar con el Señor. Usted y yo tenemos que entender eso, amado. Usted y yo tenemos que parar, no importa lo que tengamos que hacer, no importa la situación, no importa lo que nos esté apremiando, lo que nos esté acosando para que tenga que suceder, para que tenga que hacerse, para que tenga que completarse. Usted y yo tenemos que parar cuando debemos parar para ir a aquel que es el que nos da la vida, el que nos da el aliento, el que nos da la existencia para poder nuevamente llenarnos de Él, de nueva fuerza, de su consejo, para poder seguir caminando correctamente con sabiduría y prudencia. Dice, porque la finalidad del hombre no es que se quede como un maniquí y que sea redimido gracias a las oraciones de los demás, sino que cada persona conozca a Hashem, el creador del universo, y se acerque a él por sí mismo. Y esto solo puede lograrse si la persona decide acercarse a él para hablarle, arrepentirse y rectificarse de sus malos actos y conciencia. Lo que hablamos hace un momento, amado, es muy importante de que usted y yo entendamos que la redención es personal. La redención no solamente consiste en decir, es que yo creo, es que Jesús murió por mí, es que yo ya me bauticé, es que yo pertenezco a esta denominación, es que yo voy cada domingo, es que yo donde me acuesto yo hago allí una oración. No. Y lo demás, cuando no, es que no tengo tiempo, es que estoy trabajando, entonces mi pastor ora por mí, el líder ora por mí. No, amado, la redención es personal. Cuando hablo de la redención, no solamente es la de la vida venidera, sino también la de aquellas situaciones a diario que usted necesita ser redimido, salvado, porque hay sufrimientos, porque hay carencias, porque hay necesidades, porque hay situaciones que usted necesita una respuesta de parte de Dios. Usted no puede encontrar eso, usted no puede hallar estas respuestas, usted no puede encontrar el camino si no va a seguir tropezando y va a seguir cometiendo más errores en sus fuerzas y no va a ser convencido de mantenerse en lo que el Padre le dice. Si usted no aprende verdaderamente a pasar tiempo con el Padre para que le dé a usted un solo ánimo, un solo pensamiento, para que usted sepa mantener en lo que el Padre le ha dicho, porque usted ha aprendido a escuchar la voz de Hashem, porque usted ha aprendido a saber que cuando Él le habla, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que tu deber y mi deber es creerle a Él y guardarnos en Él y confiar en Él, creyendo que si Él nos dio una orden, nos habló de algo que teníamos que hacer, tenemos que mantenernos, porque Él se encargará de todos los demás y nos abrirá caminos donde no hay, nos abrirá las puertas donde nosotros no veamos. Pero si usted y yo aprendemos verdaderamente a conocerle y a escuchar su voz, y cuando escucho su consejo, sé que es uno solo y que Él lo que habla se mantiene y no está cambiando de pensamientos como usted y yo vivimos cambiando de pensamientos. Observamos que al enseñar Jesús a la gente cómo orar, los guiaba hacia la redención completa y el conocimiento de la emuná, que hablaba hace un momento, lo resumo de esa manera, y es que todo lo que nos va a llevar es la plegaria, el tiempo de aislarnos a solas con Él,
es aprender verdaderamente a tener una real relación con Él, para poder tener esa relación completa, como le decía, no solamente para el mundo venidero, sino aquí también, porque vamos a aprender a corregir, vamos a reconocer nuestros errores, de nuestra mala conciencia, de nuestro mal carácter, de nuestros comportamientos, y vamos a empezar a trabajar en aquellas cosas, que en esas áreas que yo debo corregir y debo darle, ¿sí?, a mi cuerpo sometimiento y sujeción a la obediencia de todo lo que el Padre me está diciendo que yo debo hacer. Y eso me va a llevar entonces a alcanzar esa emuná completa. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo todo eso en mí, yo someto mi cuerpo, someto mi mente, someto mis emociones, someto mi lengua, mi boca, mis actitudes, a la obediencia de todo lo que el Padre me está enseñando. Entonces esto me va a convencer a mí de que el Padre me ama, y que si el Padre me ama, yo debo obedecerle, porque todo lo que Él hace es para bien mío, y cuando Él permite lo que permite es para que yo corrija, y de esa manera yo pueda realmente ver la redención de Él, porque Él más que nadie quiere verme feliz, más que nadie quiere quitar su sufrimiento, pero Él necesita que yo aprenda verdaderamente a creer que Él me ama y que todo lo que pasa es para bien, y que si yo sé que es para bien, yo debo trabajar en corregir aquellas cosas que Él me muestra, porque ese es mi deber en este proceso de redención, de someter toda naturaleza humana a la obediencia de Él, porque estoy creyendo que Él es el Dios del universo, el amo del universo, a quien yo debo obedecer, y que si Él me dejó esos consejos, yo tengo que creer que esos consejos son verdaderos, y cuando yo los haga, yo los reciba y yo los aplique en mi vida, yo voy a ver la salvación de Hashem sobre esa área que estoy esperando. ¿Por qué? Dice una pregunta acá. Porque por medio de la plegaria quiere decir que acercarse a Hashem, el hombre puede destruir todos sus malos rasgos de carácter, eliminar todas esas locuras de pensamientos, de ideologías paganas, y nos puede llevar a purificarnos de toda esa suciedad que hay en nuestra vida espiritual, que se nos ha apegado y que no nos deja arrepentirnos, y que si obedecemos nos va a ayudar a retornar al buen camino. En otras palabras, al creer que Yeshua restauró nuestro camino para acercarnos a Hashem a través de la plegaria, el hombre logra su redención personal. Bueno, amados, yo espero que en esta hora usted haya recibido este mensaje con todo el amor, con toda la disposición, para que ojalá usted 1, 2, 3 veces, y si es posible todos los días, escuche este mensaje, para que te ayude a trabajar en esa relación con Hashem, con tu Padre. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que todos los días esta lección deberías tú escucharla y deberías tú repasarla? Porque es el propósito de Yeshua, de esa redención que Él hizo en la cruz. Y si ese es el propósito de acercarnos a Hashem, entonces usted y yo tenemos que trabajar en eso, porque si no lo hacemos, no estamos desechando el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí, para acercarnos a restaurar esa relación con Él. Y esta lección te enseña, te muestra, te orienta cómo y por qué necesitas trabajar en esa relación, en esa comunión con Él. Y de esa manera, amado, poder, como dije al final de la lección, que usted pueda alcanzar esa redención total. No solamente de la vida venidera, sino también la que aquí, en todas aquellas cosas, tú puedas también ver salvas
de parte de tu Padre, porque cuando tú empiezas a restaurar esa relación con Él, vas a ser convencido de que necesitas rectificar, corregir, someter tu naturaleza humana a todos los consejos que el Padre te deja para que tú los recibas, obedezcas, los vivas, y que esa es la respuesta para que los sufrimientos sean quitados de ti y no sigas corriendo en tus fuerzas y no sigas corriendo a tu manera, tu concupiscencia y tu razón, y no tengas que estar viviendo una vida de estrés ni arrebatamiento, mirando cómo a tu manera puedes lograr lo que tú esperas. Vas a ser como María, dedicándole lo mejor a Hashem, el tiempo. Y cuando tú haces eso, te vas a dar cuenta que los afanes de Marta no valen la pena por más que se esfuerce. Porque cuando tú le das el primer lugar a Hashem y paras cuando debes parar, es como Yeshua, no importaba el trabajo que estaba haciendo en ese momento y la ocupación que tuviera en ese momento, el compromiso que tuviera en ese momento. Cuando él sabía que tenía que parar para apartarse con su Padre, él detenía todo, porque sabía que la prioridad, lo primordial en su vida, para poder mantenerse en ese equilibrio emocional, espiritual, de acuerdo a la voluntad del Padre, era pasando tiempo con el Padre. Bueno, amados, vamos a darle gracias al Señor por esta lección, pidiéndole al Señor que nos ayude a restaurar esa relación con Él. Padre, te damos gracias, Rey del Universo, por este tiempo que tú nos regalas y nos permites para poder aprender más, Señor, de poder, Señor, acercarnos a ti. Ayúdanos, Padre, a acercarnos a ti, porque solo tú nos puedes ayudar y nos puedes enseñar. Así como Yeshua entendió y buscó y encontró solamente en ti el poder mantenerse obediente, poder mantenerse sujeto a toda tu voluntad y no dejar que ni sus emociones ni sus deseos pudiesen tomar control sobre él. Padre, oramos a ti para que, Señor, nos permita, Señor, poder llegar a ese entendimiento. Que nos ayude, Señor, a acercarnos a ti. Despierta en nosotros esa necesidad de buscarte. Y más ahora en estos tiempos que sabemos que vienen, Señor, tiempos difíciles, fuertes de tribulación, en el cual el mundo, Señor, tratará de sacarnos, alejarnos, Señor, de tu presencia, de esa relación contigo. Padre, clamamos a ti, para que tu Espíritu, Señor, nos lleve cada día, Señor, a la búsqueda de esa comunión, de esa presencia, de aislarnos contigo, y poder, Señor, de esa manera honrar el sacrificio de Yeshua en la cruz, que nos dio al abrir el camino para poder acercarnos a ti. Padre, perdónanos, porque hemos, Señor, deshonrado, amado Dios, el sacrificio de tu amado Hijo. Pero ahora queremos, Señor, retornar a ti. Ahora queremos, Señor, pedirte, Señor, que nos ayudes a volver a ti. Nos arrepentimos de estar dejando, Señor, que el mundo, las distracciones, las ocupaciones nos mantengan, Señor Padre Santo, afuera, Señor, de lo que es verdaderamente importante, y es tu presencia. Padre, pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, de no darte, Señor, ese tiempo que tú te mereces, que es donde está, Señor, el refrigerio y la respuesta a todas nuestras necesidades, Rey. Padre, te bendecimos
y te damos gloria y te damos alabanza y gracias, Padre. Gracias por enseñarnos, porque tú eres tan misericordioso con nosotros que nos das este conocimiento, porque en tu deseo está, Señor, siempre buscarnos a través de cada situación para que, Señor, podamos, Señor, correr a ti, refugiarnos a ti y en ti, Señor, puedes saber que está la redención de todas las cosas. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua. Amén, amén. Gloria a Dios. Si este estudio ha sido de tu interés, te invitamos a que lo compartas en todos tus grupos de las redes sociales. Y si deseas seguir aprendiendo sobre estos temas, suscríbete a nuestra página de internet www.tabernaculocaminoalemuná.com y participa en cada uno de los talleres de estudio que abarca la Emuná. O suscríbete en nuestro canal de YouTube o grupo de Facebook El Rey te está llamando y desde allí nos sigas con cada uno de estos temas.